La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación? ¿O que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios, capítulo 3. Amados hermanos, este es uno de mis capítulos favoritos. A la verdad tengo muchos capítulos favoritos. Sin embargo, me encanta cada vez que me toca volver a Segunda de Corintios, capítulo 3.
Amados hermanos, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice: siendo manifiesto que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Amados hermanos, el hecho de que estas cartas eran escritas tanto en los corazones de los apóstoles como en los hermanos y los creyentes muestran que el ministerio adecuado del nuevo pacto es el nuevo pacto, hermanos. Ahora en la vida de la iglesia lo que queda marcado es en el corazón. Ya no se trata de conducta externa, sino es interna. Por lo tanto, este ministerio de vida, el nuevo pacto, se lleva a cabo en esta vida y tiene el espíritu vivificante. Tenemos al Dios vivo en medio de nosotros. Así que, amados hermanos, el espíritu del Dios vivo, que es el propio Dios viviente, amados hermanos, no es el instrumento para escribir, no es la pluma, el lapicero, no, sino es la tinta misma con lo cual los apóstoles ministraban a Cristo y marcaron el corazón de las personas, llevándolos al nuevo nacimiento, creando experiencias, llevándolos a amar la vida de la iglesia, a dar su vida por esto. Aleluya por todo esto. Tú y yo, amado hermano, hemos sido sellados, hemos sido marcados, conquistados a precio de sangre. Ya no es nada externo, no es un ritual, no es apariencia, no es conducta externa. Hemos sido conquistados por dentro. Por lo tanto, amado hermano, cada vez que tú te atreves a compartir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, las personas también quedan marcadas, pero con esa tinta, quedan marcadas con el propio Jesucristo, con el Espíritu del Dios vivificante, y quedan marcados para siempre. Por favor, repite conmigo: para siempre. Pues la vida de la iglesia no termina aquí, amados hermanos. Pues el Señor vuelve y vuelve por su iglesia y estaremos con Él por la eternidad. Aleluya. Así que no dejes de compartir la palabra, no dejes de ganar vidas para el Señor, pues estarás marcando sus vidas con el Espíritu del Dios vivificante. Amén. Oh, amados hermanos, vamos a continuar porque este capítulo es profundo, es precioso. A partir del versículo 6, la palabra dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amados hermanos, el Señor nos ha escogido a ti y a mí para ser sus ministros, competentes, pero de un nuevo pacto, amados hermanos. En este nuevo pacto predicamos el perdón de pecados. El propio Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz por amor a nosotros, murió por ti y por mí. Gloria a Dios por eso, amados hermanos, y nunca más se acordaría de nuestros pecados. Sobre Jesucristo recayó toda deuda, toda condenación, toda maldición, toda enfermedad, amados hermanos. Él se hizo maldito en la cruz para darnos vida, para hacernos bendecidos. Él se hizo lleno de pecados. Al que no conoce pecado, Dios lo hizo pecado para nosotros puede ser justicia de Dios. Ese es el nuevo pacto. Ya no se trata de conducta, de obra externa, de cuán bueno te comportes, si creíste, si congregas, si hiciste o dejaste de hacer. Es haber creído en el único que podría salvarnos, Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Cristo amándonos a nosotros en la cruz hasta el final y perdonando nuestros pecados tan solamente por haber creído. No es por obras, como dice el libro de Efesios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, es por gracia, es un regalo inmerecido. Amén. Hermanos, si lo crees, declara un fuerte amén, un fuerte aleluya. Tú y yo, amados hermanos, somos ministros del Señor para compartir las buenas nuevas. Es el nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era la letra grabada en piedras. Y el propio versículo 6 dice: pero la letra mata. ¿A qué se refiere, amados hermanos? Vamos al versículo 7. En el versículo 7 dice: el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Amados hermanos, ¿qué fue aquello que fue grabado en piedras? Es la ley. Dios entregó a Moisés la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Ahí Dios entrega a Moisés los mandamientos. Pero prestemos atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 7. Él está diciendo: el ministerio de muerte también tuvo gloria,
Pero veamos esa partecita, el ministerio de muerte. ¿Por qué de muerte, amados hermanos? La ley es mala, no es mala. La ley es perfecta, la ley es santa, la ley es eterna, muestra el carácter de Dios. Sin embargo, nosotros no podemos cumplirla. La ley fue dada para mostrar y revelar el carácter caído del hombre, su naturaleza pecaminosa. La ley fue dada no para que intentásemos cumplirla, sino para clamar por un Salvador, porque no podíamos cumplirla. Quiero que veamos este versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Vean cómo todo está relacionado a la ley, amados hermanos. El aguijón, el arma mortal, es el pecado. Pero ¿qué es lo que le da poder al pecado? La ley, es lo que dice este versículo. Por lo tanto, nosotros como ministros del nuevo pacto, somos desafiados a compartir el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados. Ya no es la ley, no predicamos la ley, no predicamos que se cumpla la ley. La ley fue cumplida en Jesucristo, y cuando nosotros nos entregamos al Señor, creemos en el evangelio de la gracia, la ley es cumplida, amados hermanos. Ya no honramos a nuestras esposas, ya no honramos a nuestros padres simplemente porque la ley lo diga, sino porque el propio Dios nos amó. Hemos experimentado su amor, por lo tanto, ¿cómo no ser fiel? ¿Cómo no amar a la familia? ¿Cómo no amar a los hijos, a los padres? ¿Cómo no honrarlos? Si hemos experimentado un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Por lo tanto, si antes tuvo gloria el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, esa palabrita ministerio de condenación está en el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 3. Entonces, si el ministerio de muerte o el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿a qué se refiere, hermanos? Definitivamente hubo gloria por parte del Señor. Hubo victorias, hubo conquistas, el pueblo de Israel experimentó la presencia, la gloria, llenura, provisión, milagros, prodigios por parte del Señor. Había gloria, claro que sí. Sin embargo, todo ello iba a perecer. Cuanto más gloria, dice el versículo 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si en la época de la ley había gloria, mucho más, dice la palabra, mucha más gloria habrá en el ministerio de la justificación, en el nuevo pacto. Aleluya. Podemos ver cómo el propio Jesucristo manifestó el nuevo pacto. En la ley, la persona no podía tocar a un leproso. Esa era parte de la ley porque te contagiabas y la persona que tocaba al leproso se consideraba inmundo. Tenía que pasar un ritual de purificación y verificar si efectivamente no había sido contagiado. Pero como es en el nuevo pacto, el propio Jesús toca al leproso en Mateo capítulo 8. Jesús toca al leproso y al contrario, la vida de Dios, la vida del propio Jesucristo pasa al leproso y el leproso es sanado. En la ley, la persona que tocaba al leproso quedaba leproso o contaminado. En el nuevo pacto, la vida del propio Jesús salió y reposó en el leproso y fue sanado. Ese es el nuevo pacto, amados hermanos. Mucha más gloria, por lo tanto, gózate, descansa en este nuevo pacto. Descansa y vive la vida de la iglesia. Experimenta cada vez más la sobreabundante gracia. Amén. Si crees en todo eso, declara un fuerte amén. Y por último, no quisiera pasar este devocional sin mencionar lo que dice el versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amados hermanos, somos transformados de gloria en gloria, ya no por cumplir mandamientos, requisitos, leyes, estatutos, ordenanzas. Somos transformados a la imagen del Señor cuando contemplamos al Señor. Porque un velo se nos ha quitado, ahora podemos contemplar. Amados hermanos, somos transformados tan solamente por contemplar. En el antiguo pacto no había transformación verdadera, es por eso que el propio Jesús decía: ustedes son unos hipócritas, les decía a los fariseos. Ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos son capaces de llevarlas.
Había mucha hipocresía, mucha apariencia, no había transformación verdadera, era pura apariencia, pura religiosidad. El propio Jesús les dijo sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro huesos secos. Pura apariencia, no había transformación. Pero en el nuevo pacto, amado hermano, tú y yo somos transformados tan solamente por contemplar al Señor. No mires tu pecado, no mires tu vergüenza, no mires tu historial delictivo, no mires tus errores de esta mañana. Si has fallado en estos días, si fallaste al día siguiente de salir de las reuniones, de los cultos, de la célula, no mires tu error. Contempla al Señor Jesús, y cuanto más lo contemplas, eres parecido. Es imposible ser la misma persona. En ese momento, después de haber contemplado al Señor, estás totalmente depresivo, angustiado, abatido, con ganas de tirar la toalla. Dices, ya no puedo más, no puedo cambiar. Pero en ese momento, amado hermano, separa un momento para el Señor y dile, Señor Jesús, necesito. Contemplas al Señor, lo alabas, lo adoras, eres lleno del Señor, lágrimas caen, experimentas en ese momento el amor del Señor. Una voz que te dice, eres mi hijo amado, todos tus pecados son perdonados, yo restauro tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Experimentas el amor de Dios, y es en ese momento que tú eres transformado, tan solamente por haber contemplado. Tienes todo para perder. El enemigo podría destruirte en ese momento. Sin embargo, el Señor te dice, eres mi hijo amado. No mires tu pasado. Ya lo perdoné, te dice el Señor. Amén. Amado hermano, que este capítulo sea de mucha vida. Si te has distraído, por favor, vuélvelo a escuchar una y otra vez. Tú y yo somos ministros de un nuevo pacto, por lo tanto, comparte este mensaje, compártelo de manera verbal, comparte el video si gustas, pero no dejes de hablar y de manifestar el evangelio de la gracia, el perdón de pecados. Amén. Hay mucha gente allá afuera que vive lleno de ley, creyendo que el Señor está molesto, que el Señor está distante y que el Señor nunca los va a perdonar. Por favor, no calles, no callemos. Amén. Que este día sea de mucha vida para ti. Que Dios te bendiga.